permita permanecer en su protección, sumergido en él, para que no sean ni mis palabras, ni lo que yo quisiera decir, sino lo que Él me permita decir. Hace 26 años, yo le pedía a Dios que me permitiera sacar una revista para honrar a la Santísima Virgen. Yo había tenido radioperiódicos, qué sé yo, y le pedía que me permitiera hacer algo por la Santísima Virgen, una revista exclusiva para ella. Y esa revista se le dio el nombre de María Aurea. ¿La conocen? Sí. Y un 13 de julio tuve la gracia de llevar sus originales a el premio, para el primer número, el 13 de julio de 1984. Ese es el día de la Rosa Mística. El día 16 de julio, tal vez les anotaba, y tal vez lo han leído porque lo he escrito. Yo estaba en mi oficina de abogado. El 16 de julio de 1984 era un día lunes. Yo estaba en mi oficina de abogado, en mi casa, un barrio 3, como Nazaret. No es más importante de Bogotá. Se reunía los días lunes a las 6:30 de la tarde un grupo de oración que se llamaba de la Sagrada Familia. Yo estaba ese día en mi oficina y una monjita me llama para preguntarme si quería que llevara a la Santísima, que fuera la Santísima Virgen a mi grupo de oración. Qué locura, ¿no? Me pareció un poquito ridícula la pregunta de la monjita, mi amiga, pero cuando recogí la imagen y la llevé a casa, me pareció curiosamente era la imagen de la Rosa Mística. La recogí y la llevé. Yo sentía que a quien llevaba era a la presencia misma de la Santísima Virgen. Y la oración fue bella, el grupo fue maravilloso, y ese día hubo hasta un milagro. ¿En qué consistió? Al grupo llegó una joven muy elegante, por primera vez. Es una antioqueña, bueno, tiene porte de gitana. Llegó. Llegó la primera vez que la veía. Y en un momento sentí la necesidad de orar por su criatura. Y le pedí permiso para orar por su criatura. Y ella me dice, no, mis hijos no están. Los de que están en casa. Digo, la que tienes en el vientre. Y el que tenía en el vientre, ella se sonrojó, se quedó en silencio, y yo, impulsado por una fuerza que no entiendo, bendije a esa criatura en el vientre de esta muchacha. Y la criatura, me contaba ella después, le pateó en el vientre, como si tuviera 6 o 7 meses, y apenas tenía 25 días de haber sido concebida. ¿Eso es posible? ¿Es posible que alguien detecte
el embarazo de una muchacha de 25 días de concebida? Muy difícil. Es posible, ¿no es cierto? Estamos biónicos, ¿no? Bueno. Y bendice esa criatura. ¿Y saben qué pasó? Aquella, muchos la conocen, aquí estaba en Popayán. Muchos la conocen. Raquel Botero se llama. Esta muchacha no abortó porque había salido ese día a encontrarse con el médico con quien había conversado por teléfono para que le hiciera abortar. De paso, se encontró con Elizabeth de Gaitán, de estos nombres. Nosotros en la espiritualidad la conocemos a Elizabeth como la niña llorona. Se encontró y Elizabeth la invitó al grupo, a la oración, y ella vino. Y gracias a esa oración, la niña no fue abortada. Cuando nacieron las actas, esa niña recibió el nombre de María de la Esperanza. Esa niña es mi ahijada. Esa niña hoy tiene 25 años y es profesional. Esa niña, María de la Esperanza, el año pasado, comienzos del año pasado, me llamó Raquel para contarme que mi ahijada estaba embarazada y que iba a abortar. Y yo le digo, ¿y ella quiere hablar contigo? Y me dice Raquel, voy a preguntarle. Le preguntó y sí. Y hablé con mi ahijada. Y con mi ahijada convinimos en que ella no abortaría y su criatura nació en septiembre del año pasado. 2 vidas salvadas gracias a la oración, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, gracias al querer de Dios. Pero hubo más esa noche. Cuando las gentes se fueron, la oración fue bellísima. Yo no veía a la Virgen ahí, pero la sentía presente. Ahí estaba la rosa mística, la imagen, la estatua, pero lo que me importaba era la presencia que sentía, no la estatua, la presencia de la Virgen. Cuando las gentes se fueron, el tercer piso de mi casa, yo bajé al segundo y anunciaban un programa por televisión, sobre arte. Estaba tan entusiasmado que me quedé a mirar el programa. Y miren, ha sido el programa más infame que he visto en mi vida. Estuvo dedicado a criticar las jerarquías de la iglesia, a criticar la iglesia, los problemas que han tenido los papas, los obispos, que los han tenido y que muchos los tienen, y que los seguirán teniendo. A mí y que me pareció una suprema tontería eso. Maxi además anotaba que el oscurantismo de la iglesia había perjudicado el arte, lo cual es una mentira. La iglesia, por el contrario, impulsó el arte del Renacimiento. Sin la iglesia, ¿qué sería el arte? También el arte. Sin embargo, eso no me importó, no me pareció bobada. Era ver llover sobre mojado. Porque sí, ni las jerarquías, ni nosotros los seglares, cuando tenemos desvíos, defectos, cuando caemos, no derrumbamos la iglesia, es porque la iglesia tiene un soporte tan firme que nadie la derrumbará. A la iglesia la fundó Jesús y a la iglesia la sostendrá Jesús, a pesar de las personas. No le da importancia a eso, pero cuando se metió con la virginidad de María, de mi mamá,
que en ese día llegaba a mi casa, a mi grupo de oración, de visita. Eso sí me encarajinó. Esa palabra me la enseñó alguno de estos curas. Me encarajinó. ¿Y saben? Me dio rabia y me dio tristeza. Apagué el televisor y regresé al sitio de oración, pero llorando. Llorando pasé 2 horas ahí, al cabo de las cuales me serené. Y en ese momento me dirijo a la Virgen, a quien no veía, pero que sentía, y le pregunto: mamá, ¿y usted qué me trajo? Y oigo en la voz de la Virgen, que es única, como únicos son sus ojos. Si algo conmueve, si algo revoluciona, si algo engrandece y llena de gozo, son los ojos y la voz de la Virgen. Y en la voz de la Virgen oigo su respuesta: mamá, ¿qué me trajo? Y ella me dice: a Jesucristo. 2 palabras: a Jesucristo. La Virgen está aquí. Y ella, si ustedes le hacen esta pregunta, también les está respondiendo esta misma respuesta. Para cada uno de ustedes, ¿qué le ha traído la Virgen esta mañana? Y la respuesta es: a Jesucristo. Para cada uno de ustedes. ¿Lo reciben? Claro. ¿Lo gozan? Sí. ¿Lo disfrutan? Sí. Pues miren, yo sentí gozo. Un gozo que no puedo describir. Y durante media hora la pasé gozando mi regalo de gracia. A la media hora me vino el recuerdo de lo que ya había pasado, 2 horas largas atrás, y me volví a dar tristeza, y me volvieron a salir lágrimas, y me vuelvo a decirle a la Santísima Virgen: mamá, fíjate lo que hacen los grandes medios de comunicación contra tu hijo y contra ti, y yo, tan insignificante, que a duras penas te tengo en la imprenta una revistica. Esa revistica se llama María Hoy, y hoy va a cumplir 26 años. Y no hay una revista, ni en el país, ni en el mundo, que en las circunstancias de María Hoy haya durado tantos años en una misma imprenta, sin contrato escrito, sin plata, haya durado tantos años. 25 años después sigue siendo la mascota de la editorial Unión Gráfica, donde salió y sigue saliendo, lo que quiere decir que Dios paga, ¿no? Y hoy reservé el número 133 para sacarlo después de estos encuentros, recogiendo las charlas de los señores obispos. Esa revistica, a duras penas te tengo una revistica. ¿Qué puedo hacer? Oigan, y esto es importante, tomen nota, tomen conciencia, grábense esto. ¿Qué puedo hacer para contribuir al cambio de las cosas en el mundo? Yo era abogado, ejercía, estaba en pleno ejercicio, acaso en el pináculo de mi carrera como abogado penalista. Eran los tiempos en que me daba el lujo de ser bajado en hombros después de mis defensas en los salones de audiencia. Un poco soberbio, pero ya había estado haciendo ejercicios de vida. Ella ha podido decirme más en su carrera. Eran los tiempos, ayer tal vez se los decía, en que querían llevarme al Congreso. Decirle, acepte ser senador de la República porque podrá servirle a su pueblo. Acepte esto y aquello. Pero miren con la que sale la Virgen. ¿Qué puedo hacer para contribuir al cambio de las cosas en el mundo? Dar a Jesucristo.
¿Cómo les queda el ojo? ¿Cómo les queda el ojo? Dar a Jesucristo para cambiar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a dar? ¿Cuál es la metodología? Miren, la revista sale unos días después, el 11 de agosto del año 84. Vamos a cumplir 26 años. El 11 de agosto sale la revista. El padre José Miguel Miranda Arraiza, Dios lo tenga en su gloria, un carmelita español ilustrísimo, un gran escritor, un gran conferencista, un gran sacerdote. Era mi amigo de sección, mi gran amigo. El padre Miranda, tan amigo, me quería tanto que hasta en sus sermones dice que me nombraba. Y en el primer número de María Hoy hay un escrito de él. Le llevo la revista y la revista no le gustó. Le puso todos los pelos. Y fíjense, es prologuista de uno de mis libros de los crucillos de cristiandad y es prologuista de mi libro San José, que hay por allá de la librería espiritual de Quito. Pero no le gustó. ¿Qué cosas dice en esos prólogos? ¿Qué cosas ha dicho sobre mí? Sin embargo, la revista no le gustó. Sin embargo, yo, si hubiera sido otro, habría pensado, esto lo hace por egoísmo. Pero el padre no es egoísta, no es egoísta, me quería. ¿Qué quería Dios con eso? Algo quería. Me dijo tantas cosas que logró desmoronarme. Bueno, me sentía apabullado y fui a mi casa en la noche del viernes 10 de agosto del 84 y me pasé la noche en el oratorio de mi casa. Fracasado. Yo no soy de vigilia. Generalmente no me gusta trasnochar, pero me pasé en la noche. Yo diría como Don Quijote o como el Cid Campeador, velando sus armas, velando sus frustraciones. Hacia el amanecer de ese día, del sábado 11 de agosto del 84, día de Santa Clara, hubo el fenómeno sobrenatural de una presencia que da comienzo a un fenómeno histórico que está haciendo época. Las actas, las llamadas actas. Ustedes las conocen, algunos de ustedes sí. ¿Conocen las actas? Qué inteligente es Lino, ¿no es cierto? ¿Cómo ha escrito 1578 actas y con tantos contenidos? ¿No es cierto que soy muy inteligente? Mamona. Yo soy tan burro como el que llevó a Jesús de Vespaqué hacia el torrente Cedrón. No soy nada. Yo no soy capaz de eso. Y se dio comienzo a eso. Alguien comenzó eso que termina siendo eso. Ahí está el origen de ustedes como hijos de la Madre de Dios. Ahí comienza las actas. Nacimos por el querer de Dios, no por el pensamiento del Lino sevillano. ¿Quién soy yo, Dios mío? Cuando las actas comenzaron a surgir, que no son mensajes, óigame bien, las actas no son mensajes, las actas son enseñanzas, unas enseñanzas progresivas, sucesivas, son un proceso, son unas enseñanzas, y esa enseñanza es lo que se ha convertido en la espiritualidad
de los hijos de la Madre de Dios. Son enseñanzas, no mensajes. Yo personalmente no soy afecto a los mensajes. Yo creo que Dios tiene un solo y único mensaje. Ese solo y único mensaje se llama Jesucristo. Oigan muy bien, el mensaje de Dios, el mismísimo mensaje de Dios, el autentísimo mensaje de Dios es Jesucristo. No hay otro mensaje. Cuando se habla de mensajes, yo recuerdo que en las bodas de Caná de Galilea, Jesucristo estaba ahí el día de las bodas, el mensaje de Dios, y con él estaba la Santísima Virgen, para quien también era su mensaje, porque Jesucristo es el mensaje único de Dios y como reflejo, como eco, el mensaje único de la Santísima Virgen. I believe in God the Father, Almighty maker of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ his own